Buenos días, querida congregación. En este domingo 1 de noviembre vamos a ir a la palabra del Señor y estamos seguros de que Dios nos va a hablar en esta mañana por su evangelio. Vamos a orar y vamos a pedir juntos que el Espíritu Santo nos traiga revelación. ¿Qué te parece? Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos reconocer que necesitamos tu revelación, que necesitamos que tú nos hables, porque tú dices que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos las palabras que salen de ti, Señor, y que vienen a nuestro espíritu y a nuestra alma, que nos alimenten, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta mañana es Venid a mí. Venid a mí. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Y dice así el Evangelio. Palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Primer punto del mensaje de esta mañana es una invitación única. Posiblemente, seguramente, te han invitado alguna vez a un cumpleaños, o te han invitado a una boda, o algún tipo de celebración, y posiblemente tú te has contentado mucho con eso, e incluso te has sentido querido, te has sentido amado, te has sentido importante porque te han invitado a ese congreso o a esa conferencia, ¿verdad? Yo quiero hablarte de una invitación única que solo el Señor, nuestro Señor Jesús, puede hacer. Jesús hablaba a personas en aquellos tiempos que muchos de ellos estaban, escucha bien, tratando desesperadamente de encontrar a Dios. ¿Eres tú una de esas personas? Y estaban tratando desesperadamente de ser buenas, pero estaban encontrando algo y era que era imposible. Se hallaban sumidas en el agotamiento, no podían, no alcanzaban. Y para ser salvos y sanos, creo que todos queremos ser salvos y sanos, somos invitados a recibirle al Señor Jesús como Cristo, como Rey, como sacerdote, como profeta. Esa es la invitación. El Señor hace una invitación, pero tú y yo tenemos que recibirla como Señor y Salvador de nuestras vidas. En Colosenses 2, versículo 6, el apóstol Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Segundo punto del mensaje de esta mañana, vamos a hablar de los invitados y vamos a ver sus rasgos, sus características, podríamos decir, entre comillas, sus requisitos. Quizás tú y yo no pasamos el corte para ir a una invitación real, para ir a la invitación de una boda de la corona real, ¿verdad? Porque no pasamos los requisitos. Seguramente que son personas muy escogidas para un evento muy específico, ¿verdad? Muy importante. Bueno, aquí los requisitos de los invitados te van a llamar mucho la atención. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis rendidos bajo vuestras cargas. Escucha bien, mira, para un judío ortodoxo, la religión era cosa de cargas. Jesús dijo a los escribas y fariseos, en Mateo 23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese es el espíritu del fariseo, poner cargas pesadas, que hay que cumplir esto y que cumplir aquello a los hombres, y ellos ni con un dedo quieren moverlas. Para un judío, en aquel tiempo, la religión era vivir bajo reglas interminables y normas que regulaban todas las situaciones de la vida. Había normas para todo. Quizás tú seas una persona que vive muy cansado en tu religión, tratando de ganar, de merecer el favor, el amor de Dios, y eso
es muy desgastante. También hay un peso especial que produce no solo fatiga, sino también ansiedad insoportable, y es el peso del pecado, el peso del pecado. El escritor a los Hebreos, capítulo 12, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, de la vida cristiana. Quien no está en paz con Dios no puede tener verdadero reposo en su conciencia. En Romanos 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El peso del pecado es terrible, es agotador. Y por mucho que quieras evadirte o esconderte, serás hallado. Eso le pasó a Adán y Eva en el principio cuando pecaron contra Dios. En Génesis 3, versículos 8 y 9, nos dice la palabra: y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre trató de evadir, de esconderse, incluso de coserse hojas de higuera, de árboles para taparse. Pero sabes una cosa, de Dios no nos podemos esconder ni nos podemos tapar. Si alguien me preguntara: ¿para ti qué es la religión o la religiosidad? Bueno, la religión o la religiosidad para mí es el esfuerzo del hombre tratando de llegar a Dios, cosiendo nuestras hojas de higuera, tratando de cubrir nuestras faltas, nuestras vergüenzas, nuestras carencias, nuestra decadencia espiritual y moral. Pero sabes, solo el Señor puede revestirnos, solo el Señor puede darnos en la cubierta de nuestra vida, el cubrir nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio en la cruz, y limpiarnos y cubrirnos. El agotamiento y desgaste, escucha bien, también puede venir por el estrés, por los ritmos frenéticos de la vida, por soportar una enfermedad, por problemas económicos también, por relaciones humanas difíciles, o lo que hoy es tan conocido y está tan de moda, según dicen los psicólogos, esas llamadas relaciones tóxicas. Por presiones diversas, estamos bajo mucha presión, todo eso nos puede agotar, cargar, trabajar. Por eso, si estás trabajado y cargado, podríamos decir en andaluz, fundido y agotado por problemas, por pecados, por hábitos que no puedes vencer, porque lo intentas pero nunca llegas al nivel, nunca das la talla suficiente, te digo de parte del Señor lo que Él dice en su Evangelio aquí en esta mañana: ven a Jesús. Ven a Jesús. Jesús dice: venid a mí, venid a mí. Yo no estoy diciendo como pastor de una iglesia evangélica: ven a mi iglesia, vente a mi religión, cámbiate de chaqueta. No estamos hablando de eso. Estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Jesús dice: venid a mí, pero no de cualquier forma. Reconoce que estás hecho polvo, que no puedes más. Y no olvidemos que necesitamos la convicción que solo viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, antes de confortar, ¿quién no necesita ser confortado? ¿Quién no anhela ser confortado? El Espíritu Santo, antes de confortar, tiene que convencer. En Juan 16, versículo 8, dice Jesús acerca del Espíritu Santo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos al punto número 3, titulado El descanso prometido. El descanso prometido. Cuando vamos a un médico o a un abogado, en cierta forma podemos decir que estamos en sus manos. Yo tengo un malestar, tengo unos síntomas, algo me ocurre, me duele el estómago, pero yo no soy médico, yo no soy un entendido. Hasta que no me hagan pruebas, hasta que no me examine bien un profesional, un médico, yo no sé realmente si tengo apendicitis o tengo un cólico nefrítico o me pasa algo en el intestino o qué es lo que me pasa. Cuando voy a un médico, en cierta manera estoy en sus manos. Cuando algo ha ocurrido respecto a leyes, algo que me ha pasado, yo no entiendo de leyes. Yo voy a un abogado,
y yo me pongo en sus manos en cierta manera. Él es el que me va a defender, Él es el que me va a decir, pues te conviene esto, te conviene lo otro, vamos por aquí, vamos por allá. ¿Sabes una cosa? Cuando acudimos a Jesús para que nos salve y nos alivie, tiene que ser según su plan y siguiendo sus prescripciones. Yo no voy a ir a un médico y a un abogado y poner yo las condiciones y decir lo que me tienen que recetar. Sería tremendo. Imagínate que yo me siento delante de un doctor y le digo, ponga usted ahí la receta, me va a poner esto, anote, vaya usted anotando. Sería trágico cómico, ¿verdad? El médico es el que me va a recetar a mí. Él va a dar las prescripciones. Y ¿sabes una cosa? Que Jesús es nuestro médico. Jesús quiere ser tu médico. En Lucas 5, 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te reconoces pecador? ¿Te reconoces necesitado? ¿Vienes a Jesús hoy y le dices, Señor, reconozco que te necesito, que soy un pecador? Y Jesús también nuestro abogado. Mira qué versículo más tremendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Con qué amor y con qué esperanza podemos escuchar este versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor dice y habla de un descanso prometido. Jesús dice, y yo os haré descansar. Me encanta porque ese pronombre yo es enfático. Es como contrapuesto a todos los que prometen y no cumplen o no pueden cumplir. Jesús dice, yo os haré descansar. Y cuando Él dice, yo haré esto, Él lo cumple. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él dice, lo hace. Gloria al Señor. Vamos al punto número 4. Hablemos del yugo del Señor. El yugo del Señor. El llamar a los que están fatigados y cargados para invitarles a llevar un yugo, pues parece que no es la mejor idea, ¿verdad? Para aliviar y quitar el peso a un afligido. Si el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo haré descansar, pero me dice, llevad sobre vosotros mi yugo, pues, oye, si yo estoy muy cargado, muy trabajado, si estoy fundido, si estoy reventado, ¿me va a poner un yugo? ¿Para qué? ¿Para llevar cargas pesadas? Pues la verdad que no parece la mejor idea. Pero ¿sabe una cosa? La solución, la diferencia, la clave está en el adjetivo posesivo mi. Jesús dice mi yugo, no dice cualquier yugo, no dice un yugo. Jesús dice mi yugo. Y es como si Jesús nos estuviese diciendo en esta mañana, estáis bajo unos yugos que no podéis soportar ni os hacen bien. ¿Por qué no probáis el mío? ¿Por qué no probáis el mío? Yo recuerdo cuando jovencito escuchaba testimonios de personas que Dios los había sacado de las drogas o lo había sacado de una mala manera de vivir, del alcohol o de cualquier otro tipo de problemas familiares o de otro caos de vida. Y recuerdo que muchos de ellos decían, yo había probado todo en este mundo, tantas cosas. Y el Señor vino a mi vida y pensé, si he probado tantas cosas y he probado todo lo que no funciona, ¿por qué no probar cuando el Señor me invita? Ahora, ¿qué es un yugo? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Estamos hablando ahora del yugo. ¿Y qué es un yugo? Te voy a dar una definición según el diccionario. Es un instrumento para unir dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que, sujeta a la lanza del carro o el timón de un arado, permite que tiren de ellos. Eso es el yugo que se usaba con los animales. Ahora, otra definición que he encontrado en el diccionario para yugo es dominio u opresión que una o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. Cuando oímos la palabra cónyuge, pensamos seguro en un marido, en una esposa, pero cónyuge también significa conyugo. Es decir,
Cuando estamos unidos a un marido o a una esposa, podemos decir que son personas con yugo, cónyuge con yugo, que se unen el uno al otro y se comprometen el uno con el otro. No solo está esa unión entre marido y esposa, hay muchos tipos de unión, ¿verdad? En las amistades, en los negocios, en otro tipo de relaciones sentimentales o de cualquier índole, y hay yugos de maldad que nos hacen daño. Pero te voy a dar una buena noticia. En el profeta Isaías capítulo 10, versículo 27, escucha bien lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción, el poder de Dios que pudre el yugo. Hay yugos de maldad sobre nuestras vidas que otros nos han puesto o que nosotros en nuestra torpeza mismos nos hemos puesto nosotros mismos. Pero la unción del Señor, el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas puede romper, hacer pedazos y pudrir todo yugo de maldad. Yo le pido al Señor que pudra los yugos de maldad que el enemigo de nuestra alma quiera poner sobre nuestras vidas. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil. La palabra griega para fácil significa que encaja bien, que encaja bien. ¿Sabes? Los yugos se hacían de madera. En Israel, en España, por lo que he indagado, y se llevaba el buey. El dueño cogía su buey, lo llevaba al carpintero para que le tomara las medidas. Luego se desbastaba la madera, se llevaba otra vez al buey y se lo probaban. ¿Para qué? Para que le ajustara bien y no le hiciera daño. Jesús dice, escucha bien, mi yugo encaja bien. La vida que yo te doy no es una carga que te desuelle. Hay otros yugos con personas, como hemos dicho, o situaciones que nos hacen heridas y rozaduras. Lo que quiera que sea que Dios nos proponga, encajará exactamente con nuestras necesidades y habilidades. ¿Tienes necesidades en tu vida? Seguro que sí. ¿Tienes habilidades que quieres usar bien? Seguro que sí. Lo que Dios nos proponga, lo que Él quiera encajar en nuestras vidas, va a ser exactamente lo que tú y yo necesitamos. Por eso digamos, Señor, pon el yugo, quiero el yugo de tu voluntad sobre mi vida. Cristo tiene un yugo para el cuello, lo mismo que una corona para la cabeza. Pero no podemos pretender aspirar a una corona sin querer yugo. Escuché a un siervo de Dios decir en cierta ocasión que algunos quieren cargo sin carga, algunos quieren cargo sin carga y algunos quieren corona sin yugo. Daniel del Vecchio nos enseña en uno de sus libros que hay 3 señales claras del discípulo, que son yugo, arado y cruz. ¿Esas 3 señales están en tu vida, en la mía? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Cabe señalar también, quiero dejar esto remarcado, que cuando una persona rechaza y no quiere ningún tipo de yugo en su vida, lo que hace es forcejear. Y cuando forcejeamos, nosotros mismos nos sangramos. Así que cuidado, no digamos siempre que yo estoy herido y estoy dolido por culpa de otro. Es que el otro, es que aquel, es que aquella situación, es que ese me puso un yugo insoportable, es que esa es una relación tóxica, es que esa persona me hizo daño. Cuidado, muchas veces también nosotros mismos, nosotros solitos, por una actitud rebelde, por una actitud en la que no nos dejamos enseñar por nadie y rechazamos el yugo de cualquier tipo, nosotros estamos ahí forcejeando, queremos ser como un buey sin yugo que corretea por todos los sembrados, haciendo y pisoteando todos los sembrados y haciendo destrozos y haciendo daño y haciéndonos daño y haciéndonos heridas. ¿Por qué es fácil el yugo de Jesús y ligera su carga? Jesús promete un yugo fácil y una carga ligera. ¿Significa eso que no sufriremos y que todo será color de rosa? ¿Significa eso que la vida cristiana con Jesús, que Él promete una vida exenta de problemas y todo precioso y todo romántico y todo idílico? No. Jesús no nos miente. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
yo he vencido al mundo. ¿Qué significa que su yugo es fácil y ligera su carga? Pues significa que aún nuestros sufrimientos y tribulaciones cobran sentido cuando estamos en su voluntad. Y hasta tienen recompensa. Escucha bien, si sufrimos por su causa, Jesús promete recompensas y coronas. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, la leve momentánea tribulación de Pablo era naufragio, lo apedrearon, encarcelamiento, latigazos que le daban en la espalda, terrible. Y él dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él comparaba los sufrimientos pasajeros de esta tierra con el peso de gloria y la gloria venidera que le esperaba. Punto número 5. Jesús dice, aprended de mí. Te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿de quién estoy aprendiendo? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿De quién estoy aprendiendo? Podemos decir, cuando Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que el verdadero sentido de esa frase no es que simplemente aprendamos de Jesús por observación. Ay, mira qué cosas más buenas enseñaba Jesús. Hoy qué cosas más interesantes, más bonitas enseñaba Jesús. No, significa que vayamos a Él para aprender, que vayamos a Él, porque Él no es un maestro orgulloso y duro, sino humilde y compasivo. ¿Sabes? Hay maestros dotados para enseñar cosas, pero pierden muy fácilmente la paciencia. Escuché una vez en un programa de radio cristiana que enseñamos lo que sabemos e impartimos lo que somos. De Jesús tenemos que aprender todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en tu casa, ¿dice amén? De Jesús tenemos que aprender todo. Pero no encuentro otro lugar en el Evangelio a Cristo diciendo, aprended de mí, sino aquí. No he visto a Jesús en el Evangelio diciendo, aprended de mí a cantar, aprended de mí a predicar, aprended de mí a tocar estos instrumentos, aprended de mí a orar. ¿Qué dice Jesús? Aprende de mí mi mansedumbre, mi humildad. Y es por eso que Dios nos pone en lugares específicos y con personas concretas para que aprendamos humildad. La humildad se aprende. Recordemos también, como dice la Escritura, Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, tremendo, pero dice también, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Punto número 6, terminamos aquí. El resultado de todo esto, de venir al Señor y de tomar su yugo sobre nosotros, hay un resultado, claro que sí. Igual que hay un resultado en no ir a Jesús. Jesús le dijo a los religiosos del momento, no venís a mí, no queréis venir a mí para que yo os dé vida. No tenían vida porque no venían al Señor. Hay unos resultados de no ir a Jesús. Hay unos resultados de vivir una vida sin ningún tipo de yugo. Pero hay unos resultados y unas bendiciones cuando venimos a Jesús y nos ponemos bajo su yugo, bajo su enseñanza, bajo su doctrina, bajo su guía. La palabra de Dios dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Jesús dice aquí, descanso. El descanso del alma es el reposo más deseable. El reposo del alma es el reposo más deseable. Y quiero terminar con unas frases que dijo el siervo de Dios, Spurgeon. Escucha bien. El camino del perdón mediante la expiación de Jesús da descanso a la conciencia. El camino de una fe infantil y sincera en la palabra de Dios da descanso al entendimiento. El camino de la confianza en Dios
para nuestros asuntos de cada día, da descanso a la mente. El camino de la obediencia a los divinos mandatos da descanso al alma. Y el camino de la comunión con Cristo da descanso al corazón. Eterno Padre, ayúdanos, que podamos oír tus palabras llamándonos. Venid a mí. Porque incluso, Señor, reconocemos que el ir a ti es un don que proviene de ti, porque nadie va a ti si tú no le atraes. Señor, te rogamos que tú nos atraigas en esta mañana con cuerdas de amor, que tú nos atraigas hacia ti, que podamos venir a ti, que podamos responder a tu llamado, como tus discípulos, cuando tú les llamabas, dejaban todo, dejaron las redes de pescadores, dejaron el banco de los tributos y, Señor, inmediatamente te seguían. Queremos venir a ti porque estamos trabajados, estamos cargados, estamos fatigados, estamos fundidos, Señor, unos por unas causas y otros por otras. Tú lo sabes todo, pero tú dices que si venimos a ti con esa actitud correcta, tú nos vas a dar descanso. Sí, Señor, queremos decir sí a tu yugo, queremos decir sí a tu enseñanza, queremos decir sí, tú eres el maestro. Sí, queremos ser tus alumnos, queremos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Queremos aprender humildad y queremos hallar ese descanso que solamente tú puedes dar. Te lo rogamos y te lo pedimos todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, muchas bendiciones, hasta la próxima. Es tan grande que Dios no pueda resolverlo. Ninguna montaña es tan alta que no pueda moverla. Ninguna tempestad es tan oscura que Dios no pueda calmarla. Ninguna tristeza es tan profunda que Él no pueda aliviarla. Si sobre sus hombros llevó el peso del mundo, yo sé, hermano, que Él te llevará. Si sobre sus hombros llevó el peso del mundo, yo sé.